siempre es un gusto tomar contacto desde Ecuador y le agradecemos la cordialidad, la generosidad, la diferencia que tiene con RCR a Pamela León Andriuli. Ella es una reconocida analista en temas políticos, consultora y magíster en comunicación política. Pamela, qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación, siempre usted gentil con nosotros. Un saludo, José, y por supuesto un fraterno abrazo a la audiencia de RCR y a todos quienes conforman este prestigioso medio. Gracias por la invitación. Así es, un abrazo a la distancia. Ayúdenos un poco a entender lo que ocurrió ayer en su país, en Ecuador, ¿no? Referéndum lanzado, impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ¿no? De acuerdo a los resultados, las cuatro preguntas planteadas han sido, han tenido el rechazo de la población. Entre ellas, la propuesta para convocar una asamblea constituyente que tenía como propósito redactar una nueva constitución, permitir la instalación de bases militares Mm. y otros dos puntos más. ¿Qué es lo que ocurrió realmente, Pamela? Bueno, como las elecciones se dieron ayer y aún no hay, digamos, estudios postelectorales para poder hacer conclusiones sobre conducta electoral, creo que lo que cabe es tal vez generar lecturas e hipótesis y a partir de allí eh, creo que sí es interesante tal vez entender que una primera lectura que podríamos dar a nivel global es que este resultado podría estar expresando un rechazo, pero a la idea de otorgar al gobierno un mandato transformador. ¿Por qué? Porque posiblemente se haya puesto en comparación aquella aspiración eh, comparando con la capacidad de administración. Es decir, si nosotros lo ponemos tal vez en un mensaje eh, digamos, de expresión, puede ser, no tienes autorización para refundar el país, si quieres gobernar, administra lo que ya existe. Entonces, yo lo que sí quiero ser fáctica es que esto no necesariamente representa un triunfo para el correísmo como muchos espacios del correísmo empiezan a atribuirse, porque decir que el no es digamos, es un voto a favor del correísmo, es reducir ese pronunciamiento popular, además que también es subestimar a un electorado que está resintiendo otras cosas. No se está votando que no porque apoyen a Correa, se está votando que no porque tal vez no compran una nueva refundación política anunciado en medio de tantas rectificaciones y excesos narrativos. Por ejemplo, nosotros teníamos que primero la base iba a ser en Baltra, luego que iba a ser en Sucumbíos, luego que iba a ser en Orellana. Luego se dijo que no eran militares cuando en la propia pregunta se mencionaba que eran militares. Se insinuó que el IES dejaría de ser prestador de salud, afectando también otros espacios de salud pública. Se criminalizó el desacuerdo político y, digamos, este no puede, más bien no respaldar el pasado, pero tampoco le entrega un cheque en blanco al presente. Se está votando no porque tal vez no compran la idea de una nueva refundación política sin claridad sobre para qué, para quién y con qué consenso. Interesante lo que plantea Pamela, en el sentido que la población no, por lo menos eso se traduce en los resultados de ayer, no le entrega un cheque en blanco. ¿Eso qué significa? Que la población apuesta más por un control, apuesta por una fiscalización con los mecanismos vigentes, marco legal que en estos momentos irradia en Ecuador. Tal vez lo que no buscan es un reformista, sino un administrador eficiente. ¿Ya? En Ecuador nosotros tenemos una larga data de refundaciones. Esta hubiese sido, en el caso de que hubiese dado afirmativa la instalación de una constituyente, hubiese sido la constitución número 22, así como esta fue nuestra 15ª consulta popular. Eh, Nosotros tuvimos una consulta popular en el 78 que nos regresó a la democracia. Digamos, a partir de allí tal vez el electorado también sienta una fatiga social sobre tanta convocatoria de elecciones y podría suceder lo que sucede en psicología política. Voto tanto para no cambiar demasiado. Entonces, es posible que lo que suceda es que más allá de reformar y refundar por 22ª vez el país, lo que se aspiraría es administrar con lo que se tiene, justamente para no perder los espacios que ya de alguna manera están instalados. Ahora, ¿esto configura una derrota para el gobierno? Que es una de las preguntas que también se hacen. Narrativamente sí, pero no necesariamente digamos, en lo político. ¿Por qué? Pero ¿por qué siendo narrativo? Porque el gobierno convirtió la consulta en un plebiscito sobre su liderazgo.
el discurso, por ejemplo, el Nuevo Ecuador, la noción de refundación institucional, también la apuesta por una asamblea constituyente, construyen este relato del sí que equivalía a la confianza del presidente. Entonces se presidencializó la consulta popular. Ese no responde un poco también a esa narrativa. Ahora, una de las argumentaciones, Pamela, que ha tenido el presidente Daniel Noboa es que estos son un marco legal, una estructura para combatir el crimen organizado. Y naturalmente ese es uno de los principales problemas que, al igual que tenemos nosotros acá en el Perú, lo tiene Ecuador, ¿no? Entonces, ¿esto se ajusta a la realidad o la población considera que con lo que se tiene se puede luchar, contrarrestar la lucha contra el crimen organizado y el crimen transnacional? Bueno, yo no soy experta en seguridad, pero el día de ayer, que fue la consulta popular, atraparon a un capo Así que se es. había hecho 7 modificaciones a través de cirugías plásticas, lo atraparon en España con la constitución vigente. Había sido incluso culpado de cerca de 400 muertes en el país. Entonces, es posible que el problema del Ecuador, y esto lo digo desde un análisis que no necesariamente me corresponde en el tema de seguridad, pero posiblemente el Ecuador no tiene problemas normativos, sino más bien institucionales. ¿Ya? Una constitución se sostiene y asimismo los proyectos a largo plazo cuando la urgencia no sustituye al plan y cuando existe un sistema político robusto y actores políticos que sean capaces de asumirla y sostenerla. Entonces lo que hay que preguntarse es si esta constitución, que además permite reformas y enmiendas, y además que se ha reformado 29 veces desde que entró en vigencia, con 22 constituciones atrás y a la vez con una serie de consultas populares y nuevamente cuerpos legales que de alguna manera han buscado combatir la seguridad, hay que preguntarse si el problema es la Constitución. Yo no lo planteo como una negativa o algo en positivo. Simplemente planteo si hay que realmente hacerse esa pregunta, porque, insisto, ayer atrapan a un capo con una constitución que en este momento, en teoría, no permitiría llegar a estos alcances en la criminalidad. Estamos dialogando desde Ecuador con Pamela León, una reconocida analista política, consultora y magíster en comunicación política. Comenzaba reflexionando que estos resultados no pueden atribuirse a ninguna conducta política como lo está haciendo el correísmo. El correísmo lo está atribuyendo como que es el triunfo de su agrupación política. Y ahí veíamos a la iglesia del correísmo decir que esta es una respuesta a los pocos meses de elección de Daniel Noboa. ¿Esto es así o es simplemente una nueva narrativa como tú la estabas mencionando? Es una narrativa y de hecho la campaña que de alguna manera ha provenido del correísmo ha sido bastante pobre. Entonces, no podríamos calificar esto como un espacio partidista. Pienso yo que de hecho una de las condiciones, y no digo la única, pero una de las condiciones para visibilizar de manera superlativa es cómo los colectivos pudieron tal vez organizar consignas que pudieron acentuar un poco el pluralismo, ¿no? Eh, no están votando no porque apoyen a Correa. Yo sí quiero dejar esto claro. Insisto, aún no hay estudios postelectorales que puedan confirmarlo, pero eh, yo más bien sí voy a ser fáctica en eso. Están votando, insisto, porque no compran una refundación política que de alguna manera se contrasta con administración básica. Entonces, yo no podría atribuirle ese logro al correísmo. Sin embargo, es entendible que lo hagan de alguna forma porque eh, pretender reescribir la Constitución, considerando también que el presidente a través de Twitter indicaba que escribieron esta Constitución para defenderse entre ellos, estaba atribuyéndole también, digamos, este instrumento que es la Constitución, este símbolo al correísmo. Uno podría decir que tal vez la reescritura de esta Carta Magna, de este texto constitucional, era también enterrar instrumental y simbólicamente al correísmo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el correísmo podría tomar partido de Montecristi sobrevive. Sin embargo, tomar partido no significa generar conclusiones sobre por qué la conducta del voto se dirigió hacia el no. Y por ende sería irresponsable asumir que eso tiene un espacio superlativo en la política partidaria, sobre todo desde el correísmo.
Y Pamela, ¿esto va a obligar, crees tú, al presidente Daniel Noboa, al joven presidente, a modificar, a variar el estilo de gobierno que tiene, los anuncios que suele hacer, o en todo caso un poco variar las reglas políticas? ¿Esto obliga a Noboa a modificar su estilo? Definitivamente porque esta derrota narrativa, por decirlo de alguna forma, eh, coloca al presidente o debilita, digamos, la condición plebiscitaria que de alguna manera lo ha mantenido fortalecido al presidente. Es decir, es una gestión que principalmente utiliza lógicas de electoralidad para poder siempre establecer la decisión a ser elegido. En este momento ya hay que mostrar plan. De hecho, nosotros vimos, por ejemplo, que hubo bastante clientelismo, se podría decir, por parte de ciertos espacios gubernamentales, cuando, por ejemplo, justo antes de los días de votación se entregaban bonos específicos a jóvenes, bonificaciones a policías y militares, también anticipo de pensiones a jubilados. Pero este clientelismo también te dice otra cosa. Nos dice que realmente es posible que se entienda desde el gobierno eh, que existe una conciencia sobre el límite del discurso. Y eso creo que es algo que pone de manifiesto esta elección. Si Noboa solo confiara en la narrativa de esperanza, no habría activado una política de transferencias, que es la que le estoy comentando. Y esto lo que revela es que sabes que estás gobernando sin resultados que puedan tomarse desde lo estructural, que sabes que no hay mejora real en el ingreso y que también por eso prefieres operar sobre las emociones y no capitalizar logros estructurales. Entonces, este tipo de tácticas, que es típico de presidencias con vocación plebiscitaria, no programáticas, es lo que necesariamente debe cambiar en el gobierno central. La lógica plebiscitaria hoy le ordena que la condición de presentarse para el nuevo eh, votante que de alguna manera está manifestando y resintiendo cosas, no puede ser siempre la electoralidad. Hay necesariamente que mostrar más, algo más allá por fuera de la dopamina electoral, que digamos sube esta sensación de estabilidad pero que dura semanas. Ese cortoplacismo, esas transferencias preelectorales sin respaldo fiscal tienden a sufrir crisis de apoyo como las que hemos visto en este proceso electoral. No compró voluntades, lo que compró fue tregua, que es distinto. Ahora, esta respuesta ayer de la población en Ecuador no quita que el principal problema sea el tema del crimen organizado en tu país. Como la pregunta no la comprendo bien. ¿Sigue siendo el tema del crimen organizado como el principal problema que la población reclama a la solución al presidente Noboa? Claramente, de hecho, hubo una encuesta del CIES que se hizo el 8 y el 9 de noviembre con 820 casos en Quito y en Guayaquil. Y usted veía, por ejemplo, dos comportamientos distintos. Es como hablar de dos Ecuadores, por decirlo de alguna forma. En Quito, por ejemplo, la popularidad del presidente subía del 38 al 61%, el pesimismo bajaba 10 puntos, pero en Guayaquil bajaba la popularidad del 51 al 44 y el pesimismo crecía del 39 al 48. Pero ¿qué Claro. pasa en Guayaquil? Guayaquil es hoy la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, la percepción social en Guayaquil no es solo pesimista, es traumática. Entonces, mientras en Quito, por ejemplo, tal vez en ese momento, porque el humor social también es muy variable, se busca tal vez una lógica de expectativas, de parece que podría haber rumbo. En Guayaquil tal vez es una lógica de supervivencia de nadie me protege. Entonces, ese humor social también reacciona de manera negativa ante narrativas celebratorias. Ese votante guayaquileño y ese votante que de alguna manera apremia respuestas inmediatas de inseguridad, no evalúa promesas, lo que evalúa son amenazas inmediatas. Sobre todo, por ejemplo, porque esto le puede dar también razones a un votante utilitario, que es, yo necesito resolver el día a día, necesito mañana salir de un sector, por ejemplo, bastante peligroso de Guayaquil, salir a comprar a la tienda y que una bala perdida no me mate. Entonces, estas situaciones de supervivencia extrema requieren también respuestas estructurales que tal vez no se están
visibilizando en estos territorios asediados por la violencia, en el caso de Guayaquil, que es en la ciudad en la que yo resido. Pamela, yo le agradezco la generosidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Saludos, muy amable. Un saludo, José, y nuevamente para mí también es un gusto conversar en este prestigioso medio. Gracias nuevamente por la invitación. Saludos, conversamos con Pamela León Andreoli, es una reconocida analista política, consultora y magíster en comunicación política.